y les voy a compartir. Bueno, si tuvieron la oportunidad de leer el ejercicio, se dieron cuenta de que empieza desde el enunciado. Es decir, tienen que hacer la formulación del modelo. Luego que tienen el modelo, plantean el modelo dual. Después de que tienen el modelo dual, lo solucionan a través del método simples. Y después de que lo solucionan a través del método simples, hacen el análisis de sensibilidad. Entonces hoy vamos a desarrollar el análisis de sensibilidad y el simples. Entonces nosotros aquí tenemos un enunciado y vamos a proceder a desarrollarlo. Bueno, maximización y análisis de sensibilidad. Una empresa manufacturera cuenta con dos productos que requieren de un tiempo específico para su proceso de ensamblaje y pintura. Se busca establecer la cantidad de cada uno de estos a producir diariamente para obtener la máxima utilidad. La utilidad es igual al precio de venta menos el costo de manufactura. El producto A da una utilidad de 200.000 pesos, el producto B da una utilidad de 240.000 pesos. El mercado está creciendo, por lo que el estudio de mercados confirmó que todo lo que se produzca se venderá. El tiempo limita mucho la producción. El producto A requiere de 6 horas en el proceso de ensamble y de 10 en pintura, mientras que el producto B necesita de 8 en ensamble y 3 en pintura. La capacidad disponible en ensamble es de 130 horas y en pintura es de 58 horas. Se quiere identificar los menores costos posibles y hacer el análisis de sensibilidad. Bueno, aquí esto lo vamos a obviar. Se quiere hacer el análisis de sensibilidad. Entonces tenemos la primera parte, que es la formulación de las variables. Tenemos la función objetivo y las restricciones. Entonces la formulación de las variables son x sub 1 y x sub 2. La formulación es cantidad del producto A producir diariamente, y x sub 2 es igual a la cantidad del producto B a producir diariamente. De igual forma definimos la función objetivo, la función objetivo nos queda que z máximo es igual a 200.000 x sub 1 más 240.000 x sub 2. Es decir, la utilidad que nos representa cada uno de los productos multiplicado por la cantidad de productos que vamos a producir. Luego formulamos las restricciones.
que nos quedan de la siguiente manera: 3x sub 1 más 8x sub 2 es menor o igual a 130 y 10x sub 1 más 3x sub 2 es menor o igual a 58. Es decir, tenemos 130 horas que podemos consumir en el proceso de ensamble y tenemos 58 horas máximo de el proceso de pintura. Y de igual forma podemos ver que para x sub 1, es decir, el producto A, va a requerir 3 horas, y x sub 2, es decir, la cantidad de producto B, va a requerir de 8 horas en ese proceso. De igual forma para el de pintura, que son 10 horas para x sub 1 y de 3 horas para x sub 2. Bueno, aquí ya tenemos planteado el ejercicio en la forma canónica, es decir, tenemos las variables, tenemos la función objetivo y tenemos las restricciones. Entonces inicialmente vamos a desarrollarlo a través del solver en Excel. Aquí ya tenemos planteado z máximo 200.000 x sub 1 más 240.000 más x sub 2, esa es la función objetivo. Tenemos la variable x sub 1 y x sub 2. En esta casilla nos va a generar el solver los valores de x sub 1 y de x sub 2. Y aquí tenemos los coeficientes, tanto de x sub 1 para la primera restricción, de igual forma en la segunda restricción para x sub 1, y en la tercera restricción, en la primera restricción para x sub 2 y en la segunda restricción para x sub 2 tenemos el coeficiente 3. Tenemos el cálculo de z máximo, aquí es donde nos va a arrojar el valor solver, y lo tenemos con la fórmula siguiente: 200.000 por el valor de la variable más 240.000 por el valor de la variable x sub 2 que nos arroje solver. Ya ahí tenemos calculada z máximo, y de igual forma calculamos acá las dos restricciones. Entonces tenemos el coeficiente multiplicado por la variable x sub 1 más el coeficiente 8 multiplicado por la variable x sub 2, y asimismo con la segunda restricción, que es 10 el coeficiente multiplicado por x sub 1 y 3 por x sub 2, y se suman estos dos valores. Acá tenemos el valor de 130, que es la cantidad máxima que podemos utilizar de horas diarias, y de igual forma de 58. 130 para el proceso de ensamble y 58 para el proceso de pintura. Entonces procedemos a calcular a través de solver. Entonces seleccionamos z máximo y abrimos solver.
Entonces aquí nos arroja el valor de z máximo, tenemos una maximización y seleccionamos las celdas en donde nos va a generar las variables. Luego vamos a agregar las restricciones. Entonces tenemos aquí el cálculo de la restricción, menor o igual, y el valor total. Decimos agregar, seleccionamos la fórmula, es menor o igual el signo y la celda del total. Entonces le damos a aceptar. Y aquí tenemos las restricciones, la celda de las variables y la función objetivo. Le damos resolver. Y nos arroja que para x sub 1 vamos a tener un valor de 1 y para x sub 2 un valor de 16 unidades. Es decir, si fabricamos una unidad del producto A y fabricamos 16 del producto B, vamos a tener una máxima utilidad de 4.014.648 pesos. Ya con eso lo tenemos resuelto y procedemos ahora a desarrollarlo a través del método simples. Entonces aquí tenemos un valor z de 1. Vamos a tener estos 200.000 pasan negativo a acompañar el z máximo. De igual forma estos 240.000 están positivos y pasan a restar al z máximo para que quede toda esta expresión igual a 0. Entonces aquí nos queda menos 200.000 menos 240.000 y en S sub 1 vamos a tener 0 y en el resultado 0. Entonces en X sub 1 no vamos a tener valor y acá tampoco. Entonces colocamos las restricciones. Entonces 3x sub 1 más 8x sub 2 menor o igual a 130 la colocamos aquí, que es 3, 8, coeficiente 1 para S sub 1, 0 y 130 como resultado. Continuamos con la segunda restricción, entonces nos queda 10, 3, 0 y 1 para S sub 2 y 58 en el resultado. Entonces ya tenemos planteada la tabla inicial y procedemos a calcular o a definir cuál va a ser nuestra columna pivote y nuestra fila pivote y el elemento pivote. Entonces para lo cual escogemos el valor más negativo de los que están en Z.
identificamos a menos 240.000 como el valor más negativo, y esa va a ser nuestra columna pivote. Luego, para identificar el elemento pivote, vamos a tomar el valor en el resultado, es decir 130, y lo dividimos por el valor que está en la columna pivote, es decir 8. Esto nos da igual a 16. Y 58 entre 3 nos da 19. Tomamos el valor más bajo, es 16, y esa va a ser nuestra fila pivote. Por lo tanto, el elemento pivote va a ser 8. Pasamos a la segunda tabla. La columna en Z nos va a quedar igual. Entonces 1, 0, 0. Y la fila pivote la vamos a dividir entre 8, es decir, multiplicarla por 1/8. Al hacer esto nos va a quedar el resultado de la siguiente manera. Entonces 0 entre 8 es 0. 3 entre 8 va a ser 0,375. Aquí va a ser 1. Aquí nos va a quedar 1/8. 0. Y por último 16,25. El objetivo era que el elemento pivote quedara igual a 1. Con esto vamos a iniciar a convertir los valores que están por encima del elemento pivote en 0, y de igual forma con los elementos que estén por debajo de él en 0. Entonces, para hacerlo vamos a multiplicar para que nos dé un valor que multiplicado por 1 y sumado en menos 240.000 nos dé 0. Lo vamos a multiplicar por 240.000. Vamos a colocar aquí 240.000 positivo, y para que un valor multiplicado por 1 nos convierta en 0, este 3 lo tenemos que multiplicar por menos 3 y sumárselo. Entonces sería aquí 240.000 positivo, y acá sería menos 3. Entonces 240.000 multiplica toda la expresión y suma a todos los valores que están en Z. Entonces tenemos 240.000 por 0 es igual a 0, más 1 es igual a 1.
240.000 por 0.375 menos 200.000 nos da un valor de menos 110.000. $240.000 por 1 es igual a 240.000 menos 240.000 es igual a 0. Y hacemos la misma operación para los demás valores y tenemos que aquí nos da 30.000, aquí nos da 0 y aquí nos da 3.900.000. Entonces ahora tomamos el valor de menos 3, que es el que necesitamos para convertir este 3 positivo aquí en 0. Entonces menos 3 por 0,375 más 10. Eso nos da 8,875. Diara, buenas noches. Bueno, ahí se cortó la comunicación. Me cuentan si están viendo la pantalla. Listo. Bueno, entonces continuamos con menos 3 que multiplica 1 es igual a menos 3, más 3 es igual a 0. Y seguimos con los otros valores. Y aquí tenemos menos 0,375. Acá el 1 nos queda igual. Y el valor en el resultado va a ser 9,25. Listo, entonces ahí ya tenemos nuestra primera iteración. Y ahora a continuación vamos a hacer una nueva iteración. Entonces tenemos que el único valor negativo en x sub 1 va a ser menos 110.000. Perdón, el único valor negativo en z va a ser menos 110.000. Entonces esa va a ser nuestra columna pivote. Y ahora vamos a elegir cuál va a ser nuestro elemento pivote. Entonces tenemos que 16,25 sobre 0,375 es igual a 43.
y 9,25 sobre 8,875 va a ser igual a 1,04. Entonces el valor más bajo va a ser el 1,04, por lo que nuestra fila pivote va a ser la de abajo. Listo, entonces tenemos este valor aquí de 8,875, que es nuestro elemento pivote, pero debemos convertirlo en 1 para que nos sirva como elemento pivote. Entonces toda la expresión la tenemos que dividir por 8,875, por lo que nos va a quedar en la tabla de la siguiente manera. Tenemos aquí 0, aquí 1, 0, menos 0,042, (0,112) y en el resultado 1,04. Ok, entonces procedemos a convertir todos los valores que están por encima del elemento pivote en ceros. Entonces aquí, para convertir este 0,375 en 0, debemos multiplicar al 1 por menos 0,375 y sumárselo. Aquí es menos 0,375 y aquí va a ser más 110.000. Entonces procedemos a multiplicar este menos 0,375 por cada uno de los valores que están en esta restricción y a sumárselo a los que están en la restricción de arriba. Al hacer esta operación nos va a quedar toda la expresión de esta manera: 0, 0, aquí 1, aquí 0,14, 0,042 y en el resultado 15,86. Y en Z nos queda de la siguiente manera: 1, 0, 0, 25.380, 12.320 y en el resultado 4.014.600. Entonces, como pueden ver, ya aquí nos da el mismo valor que calculamos a través del solver.
tenemos un Z máximo de 4.014.648. Tenemos X sub 2 igual a 15,86 o 16 si redondeamos, y X sub 1 a 1,04. Entonces ya con eso nosotros tenemos la tabla óptima. Y con la tabla óptima procedemos a desarrollar el análisis de sensibilidad. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular valores que van a modificar esa tabla óptima y que nosotros vamos a poder visualizar el comportamiento de este modelo y poder tomar decisiones adicionales o alternativas ante diferentes eventos que se puedan presentar. Entonces el análisis de sensibilidad es eso, empezar a darle valores, a cambiar valores en cada una de las variables de tal manera de que podamos ver cómo funciona, cómo se comporta el modelo. Entonces tenemos que Z máximo es igual a 4.014.600. Tenemos que X sub 1 es igual a 1 y X sub 2 es igual a 16. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros programemos una producción y hagamos un producto A y 16 productos B, vamos a obtener una utilidad máxima de 4.014.600. Entonces, ¿qué pasa cuando no vamos a obtener esa combinación? Es decir, que se puedan dar otras. Vamos a ver qué podemos decidir o cómo podemos tener valores que nos den una utilidad a pesar de que no sea una utilidad máxima. Entonces, para eso nosotros al valor de delta que tenemos ya calculado, a estos valores que ya tenemos calculados, le vamos a adicionar un factor A sub IJ multiplicado por un delta. Entonces aquí vamos a tener que X sub 1 va a ser igual a 1 más un valor A sub IJ. Ese valor A sub IJ lo vamos a seleccionar de las holguras que tenemos calculadas en la tabla óptima. Entonces vamos a tomar la holgura máxima en Z, que es 25.380. Entonces esta holgura es la que nos va a definir los diferentes valores que vamos a asumir en A sub IJ y a multiplicarlo por un delta. Entonces aquí en X sub 1 vamos a tener menos 0,042 como el valor de A sub IJ. Entonces sería menos 0,042, todo esto multiplica a delta. Para X sub 2
vamos a tener que es igual a 16 más el valor sub IJ, que va a ser 0,14 por delta. Y por último vamos a tener el valor del Z máximo. Entonces en Z máximo va a ser igual a 4.014.600 más 25.380, que es el valor que tenemos acá, por delta. Bueno, entonces ya tenemos ahí formulado la variación en cada una de estas variables que hemos hallado, es decir, en Z máximo, en X sub 1 y en X sub 2. Eso lo vamos a plantear en la tabla óptima y nos va a quedar en el resultado de la siguiente manera: 4.014.600 más 25.380 por delta. En X sub 2 nos va a quedar 16 más 0,14 por delta, y 1 menos 0,042 por delta. Así nos queda nuevamente expresada la tabla óptima con el cambio que ya le hemos realizado. Los demás valores van a quedar igual. Listo, entonces ahora continuamos y vamos a realizar ahora el cálculo de delta, es decir, cuánto va a valer delta dentro de esa ecuación o esa inecuación que vamos ahora a formular. ¿Qué pasa? Que todo en programación lineal saben que las variables son positivas, es decir, todos los valores son positivos, es decir, que este valor en el resultado va a ser mayor o igual que 0. Entonces esa desigualdad nosotros la vamos a plantear y la vamos a despejar de tal manera de que hallemos el valor de delta y con él podamos definir el rango donde están los valores que vamos a reemplazar y a hallar los diferentes resultados que vamos a hacer en el análisis de sensibilidad. Entonces tenemos que la primera inecuación nos quedaría $4.014.600
más 25.380 es mayor o igual, perdón, multiplicado por delta es mayor o igual que 0. Entonces nosotros vamos a despejar este delta pasando este valor de 4.014.600 que está sumando en este lado, lo pasamos a restar al otro lado, y este valor que está multiplicando pasa a dividir. Entonces delta nos queda que es mayor o igual a 4.014.600 sobre 25.380. Entonces delta va a ser igual a menos 158,2. Ya tenemos el primer valor de delta y continuamos calculándolo para las otras inecuaciones. Entonces tenemos que 16 más 0,14 que multiplica delta es mayor o igual que 0. Entonces al despejar delta nos queda que 16 está sumando, pasa a restar, y este está multiplicando, pasa a dividir. Entonces delta es mayor o igual, al hacer este cálculo nos da que es menos 114,3. Continuamos con la tercera desigualdad, que es 1 menos 0,042 multiplicado por delta. Esto es mayor o igual que 0. Entonces este 1 está positivo, pasa a restar, y este que está multiplicando pasa a dividir. Pero si notan aquí, este valor tiene un signo negativo. Entonces al pasar de multiplicar a dividir nos va a cambiar el sentido de la desigualdad.
Hola, sí. Raro, la verdad nunca me había pasado esto. Una vez sí se interrumpió una vez, pero dos veces ya. Sí. No, a ver, te explico. En las desigualdades hay una propiedad que dice que cuando tú tienes o sea, estás despejando una variable y tú tienes un valor negativo que multiplica o que divide y al ser pasado al otro extremo, el sentido de la desigualdad va a cambiar. Entonces, este está sumando, pasa a restar. Entonces veámoslo más detalladamente. Tenemos que menos 0,042 por delta es mayor o igual a menos 1. Entonces, al pasar ahora este valor que es negativo y que está multiplicando a la variable, al pasarlo a dividir, nos va a cambiar el sentido de la desigualdad. Si fuera positivo, como en los otros casos, no pasa nada, la desigualdad queda con el mismo signo, con el mismo sentido. Pero, como este valor es negativo, se cumple esa propiedad que cambia el sentido de la desigualdad. Entonces, este valor está multiplicando, pasa a dividir. Entonces nos quedaría que delta es menor o igual de menos 1 sobre 0,042. Negativo. O sea, este pasó negativo y este pasó negativo. Entonces, como ven, cambia el sentido de la desigualdad y aquí el signo menos se va con el signo menos del denominador. Entonces, delta va a tener el siguiente valor. Delta es menor o igual a, ahí nos queda 23,8. Positivo. Bueno, ¿qué sigue ahora? Ahora vamos a graficar todos estos valores de delta en la recta numérica. Y al graficarlo vamos a definir un rango de valores que vamos a tomar. Entonces aquí tenemos la recta numérica y digamos que el valor 0 lo vamos a tener por acá. Y vamos a colocar los diferentes valores de delta que hemos hallado. Entonces tenemos menos 158.2 que va a estar ubicado por acá. Luego está
menos 114.3, y por último tenemos 23,8. Entonces ahora vamos a definir los valores que están dentro de esas desigualdades. Tenemos que los valores de delta son menores o igual que 23,8. Entonces todo lo que es menor o igual a 23,8 va a estar dentro del rango. También nos dicen que los valores que son mayores a menos 158,2 y por último tenemos los valores que son mayores a menos 114,3. Entonces vamos a achurar los que son menores de 23,8 todos estos valores cumplen hasta el infinito. Luego tenemos los valores que son mayores de 114.3. Son todos los que están ahí y que van hasta el infinito. Hasta más infinito. Luego tenemos los que están por encima de menos 158.2. Sí. Sí, mayor o igual. Ah, lo hice por el signo que está ahí arriba. Sí, es mayor o igual, ahí me equivoqué. Bueno, entonces, o sea, ahí lo incluye. Incluye el 158,2 negativo. Entonces tenemos todos los valores que están hacia arriba. ¿Cierto? Hasta más infinito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser el rango que se va a cumplir
o que va a estar dentro de los parámetros de las desigualdades que acabamos de ver. O sea, este rango que está aquí entre menos 114,3 y 23,8 cumple las tres restricciones, es decir, son valores que son mayores a menos 158,2, que son mayores a menos 114,3 y que a su vez son menores de 23,8. Entonces el intervalo que vamos a tener es el comprendido entre menos 114,3 y 23,8. O sea, los valores de delta que vamos a tomar van a estar dentro de ese rango, que es el que cumple las tres restricciones. Entonces vamos a ver qué pasa si nosotros empezamos a reemplazar el valor de delta en la tabla óptima y qué valores nos va a empezar a arrojar. Entonces nos quedaría que menos 114,3 va a ser menor o igual que delta y a su vez menor o igual que 23,8. Ese es nuestro rango de valores. Lo podemos denotar de la otra manera, que es menos 114,3 23,8 con corchetes. Los corchetes nos indican que se incluye el valor dentro del intervalo. Bueno, a continuación vamos a tomar diferentes valores dentro de ese rango y miremos a ver qué pasa. Es aquí donde ya nosotros vamos a hacer el análisis de sensibilidad. Entonces tenemos que para delta igual 20 vamos a escoger un valor que está por encima de 0. Vamos a escoger un valor positivo, es decir, y cercano al límite superior. Entonces para delta igual 20, al reemplazarlo en la fórmula vamos a tener que 4.014.600 más 25.380 por 20, que es el valor de delta. Eso nos va a arrojar un valor de 4.522.200. Entonces vamos a reemplazarlo en la tabla óptima. Entonces nos da 4.522.200. Y al reemplazar en x sub 1, en x sub 2 nos va a dar un valor de 19 y en x sub 1 un valor de 0. ¿Qué pasa? Que
nos da una utilidad mayor, pero no vamos a fabricar un solo producto de A. Entonces ya ahí es donde nosotros empezamos a mirar que todo el sistema nos cambió. Es decir, nosotros no fabricamos productos de A pesar de eso vamos a tener una mayor utilidad, pero estamos afectando el mercado, o sea, no estamos proveyendo un producto que nos están solicitando. Entonces, ¿qué tipo de decisión se pueden tomar ahí? Se puede, digamos, aumentar la capacidad de producción, es decir, la cantidad de horas que se pueden destinar para los dos procesos se puede aumentar contratando más personal o contratando turnos extras, en fin, o sea, son soluciones que se pueden dar. Y más si sabemos que todo lo que se produzca se va a vender. Entonces ahí podemos ver cómo ya nos afecta y cómo podemos tomar una decisión a través del análisis de sensibilidad. Entonces continuemos para que nos quede aquí los valores. Vamos a colocar los unos para que nos indiquen, si así es, nos indiquen dónde van a ir ubicados los valores de z, x sub 1 y x sub 2. Entonces fabricamos 19, nos da una mayor utilidad, pero dejamos de fabricar el producto A. Veamos ahora qué pasa si delta toma un valor de menos 100. Al hacer los cálculos, delta va a tomar un valor en z de 1.476.600 para x sub 2 a tener 2 unidades y 5 unidades para x sub 1. Entonces aquí podemos mirar cómo nos va a afectar el hecho de que vamos a producir más del producto A que del producto B. Si nosotros combinamos la producción de esta manera, es decir, hacemos 5 productos de A y 2 de B, nos afecta un valor considerable en la utilidad que vamos a tener. Vamos a pasar de 4.014.600 a una utilidad de 1.476.600, lo que quiere decir que no va a ser rentable esa decisión. Entonces ahí se puede observar que los valores que están por debajo de 0 nos van a afectar la rentabilidad o la utilidad, y los valores que vamos a tomar de delta que están por encima de 0 nos van a aumentar la rentabilidad, pero nos van a afectar ciertos productos, como es el ejemplo del primer punto en el que dejamos de fabricar el producto A. Y por último vamos a tener un valor de delta igual a menos 130. Para menos 130, es decir, está por fuera del rango de los valores de delta, ya que está comprendido entre menos 158,2 y menos 114,3, nos va a dar una utilidad de 715.200 y aquí nos da un valor negativo en producción, lo cual no es lógico, y vamos a tener un valor positivo del producto A. Entonces la tendencia ahí la podemos ver. Si nosotros fabricamos más del producto A que del producto B, nos va a dar una utilidad más baja. O sea, ahí diríamos que fabricamos 0 unidades del producto B y aumentamos la producción del producto A. Eso nos afecta en la
en la utilidad, y también pues es considerable el valor que nos reduce, el de 4.014.600 a pasar a 715.200. Muchachos, dudas, inquietudes.